Es más divertido pelearse. Sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo entonces a la conferencia de cierre de este encuentro del Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Y lo hacemos con nuestra invitada especial, que es Rita Segato. Seguramente todos la conocen, vamos a presentarla brevemente. Rita Laura Segato es escritora, antropóloga y activista feminista argentina. Ha residido en Brasilia y actualmente reside en Tilcara. En su trabajo desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder y que los crímenes sexuales deben considerarse como crímenes del poder, de la dominación y de la punición. Ella hizo su escuela primaria en la Escuela Normal de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Egresó también del Conservatorio Municipal Manuel Lafalla y de la Escuela Nacional de Danzas, ¿no? Cursó la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires hasta su primer cierre en 1974. Recibió su doctorado del Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast en 1984. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde enseñó en el Departamento de Antropología y en los programas de posgrado en Bioética y Derechos Humanos. Es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Brasil y desde el 2018 es titular de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. En el 2019, la Universidad Nacional de General San Martín de la Argentina creó la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, bajo su dirección. Actualmente, ha sido investigadora visitante y ha participado de seminarios de posgrados en numerosas instituciones académicas en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Durante 2 años consecutivos, en el 17 y el 18, la agencia de noticias españolas Es Global la incluyó entre los intelectuales iberoamericanos más influyentes. En el Congreso del 2018 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el Congreso del ASA, hubo una sesión dedicada a una conversación con Rita Segato, y en el 19 fue invitada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para ofrecer el prestigioso curso magistral El autor y su obra en el Palacio de la Magdalena en Santander, España. En el 2018 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Claxo, y en el 21 recibió el Premio Frantz Fanon de la Asociación Caribeña de Filosofía por su trayectoria. En el 22 recibió el Premio Daniel Cosío Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México. Ha recibido el doctorado honoris causa de varias universidades internacionales, como la de Salamanca, y también nacionales, como la Universidad Nacional de Salta. Esta universidad también le otorgó el honoris causa, y de otras universidades provinciales y nacionales. Entre su muy prolífica obra, vamos a destacar que tiene publicaciones en español, por supuesto, en inglés, en alemán, en francés, en portugués, en italiano y en griego. Pero no lo escribí yo en griego, lo tradujeron. Apenas consigo entender. Vamos a mencionar las que están en español, en castellano. Las estructuras elementales de la violencia. Muchos de los que están aquí presentes conocen abundantemente la obra de Rita, que tiene una reedición en el 2013, La nación y sus otros, de Prometeo en el 2007, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, publicado por la Universidad del Convento de Sor Juana en el 2006 y en Buenos Aires por Tinta Limón en el 2013,
Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, del 2014, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, en Prometeo, 2015. Este texto está siendo ahora publicado también en portugués. Va a tener una edición, tuvo una edición en el 2021 en portugués. ¿Sí? Sí. Acá dice así. Y en inglés, por Routledge. Ah, sí, en inglés también. Al inglés. También en inglés. Bien. Una de sus últimas publicaciones, de las que estuvo hablando ayer, Santos y Daimones, el politeísmo afro-brasilero y la tradición arquetipal, que está también publicado por Prometeo en el 2020. Sí, pero ese es el más antiguo, es del 95, solo que no existía en español. Bien. Bueno, el tema sobre el cual Rita nos va a vos lo sabés. hablar hoy, según lo que está aquí anunciado, se llama reorientar la historia hacia un horizonte más benigno, victorias y derrotas. Se puede cambiar de tema, no hay problema. Es un buen título. Lo que pasa es que con la edad, ya atravesé los 70, eso, no sé, me volví un comediante. Es raro, pero me sucede así, nunca, de hecho no era así. Muy raro. Bueno, ahora te pongo el micrófono y ya. Bueno, esto como ese título, sí, porque cualquier cosa puede decirse con ese título. Bueno, estuve escuchando, este congreso es maravilloso, no miento, ¿no? Puedo tener cierta comicidad, pero no significa mentir. Me ha impresionado la calidad de las personas que están presentes, con una excepción, ¿sí? Y de las cosas que escuché. Entonces, a pesar de lo que dije, que es verdad, me dio infinito placer y gusto estar aquí, y quisiera permanecer amiga de las personas que están acá también en la conferencia, sentí mucho la ausencia del autor, que para mí ha sido una luz cuando lo he encontrado, que es Aníbal Quijano. Y la única ponencia sobre Quijano que encontré realmente fue desastrosa. Está por aquí, Douglas Smith, pésima, porque se puede criticar, pero tiene que conocer. Y no demostró en su presentación, lo único que no me gustó de todo el congreso, un verdadero conocimiento de la genealogía del pensamiento crítico de la colonialidad. Entonces me dolió mucho, me puso muy triste escuchar eso, pero en realidad no es enteramente culpable. Y una de las cosas que digo en una edición que va a salir ahora en 2023 de las obras completas en su fase de estudio sobre la colonialidad de Aníbal, justamente digo eso en la introducción. Va a salir en inglés por Duke University, y en mi parte de la introducción, los otros dos coeditores son Miñolo y Catherine Walsh, digo lo siguiente, que las palabras de Quijano resuenan en todas partes. Uno va a Europa y la gente te habla de colonialidad y otros términos que son de ese autor, fueron porque falleció. En Estados Unidos también, pero vuelan sueltas esas palabras y no hay un conocimiento de su obra, del contexto con que se generaron, con que se formularon y de su significado para el autor de ese vocabulario, lo cual es también tremendamente doloroso para las personas que le tuvimos afecto y aprendimos de él, como mi compañera que está ahí, y también es una deudora de la autoría de Quijano. O sea, no está a mano el conocimiento, porque él, después de que se encierra la Guerra Fría, el periodo de la partición bipolar del mundo, deja de escribir libros y empieza a escribir trabajos que los suelta, que los pone a circular, y queda, como eran sus palabras, perdido en su laberinto, porque no codifica su propia obra.
sino que simplemente va pensando, va escribiendo, va alargando al mundo y va caminando. Algunas cosas fueron traducidas. Entonces ahora Claxo publicó un volumen con toda su obra, y en Duke va a salir, pero al soltarse las palabras, y yo digo algo que a él le dolió muchísimo, casi lo mató, yo diría, esa apropiación indebida de su vocabulario, porque la tarea de un intelectual, muchas veces he pensado, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué es la tarea de un pensador, de alguien que tiene la vocación, se divierte pensando? Es la donación de palabras, nombrar lo que quedó en sombras, lo que no fue nombrado. Y nosotros en nuestro continente, somos en América Latina, ¿no? En nuestra América, hemos sido muy poco autorizados a nosotros y nosotras dar nombres. O sea, no hay esa autorización. Inclusive me pongo entre los profesores que por mucho tiempo creyeron que su autoridad consistía en atravesar categorías y conceptos del norte hacia nuestros estudiantes, de una manera tal que nos faltó hacer algo fundamental en la tarea del educador, que es autorizar, crear autores, porque autorizar, autoridad, autorización y autoría tienen la misma etimología, tienen la misma raíz. Un profesor no puede enseñar a sus estudiantes, como hicimos durante mucho tiempo, de que las categorías y los nombres vienen de otra parte y los pasamos a los alumnos para que los apliquen. Eso no autoriza. Entonces, de alguna manera esta idea del autorizar me viene de las prácticas, del pensar en conversación de Quijano. O sea, el otro tema. Nosotros en América Latina, y muy especialmente en Argentina, no hemos perdido el arte de conversar. Entonces, en Chile también, no sé, Chile también, los chilenos. En América Latina conversamos, en unos países más que en otros, y no hemos abandonado esa práctica. En otros países el conversar es improductivo. O sea, no está dentro del esquema y los valores de la productividad. Yo he tenido un colega, un antropólogo de los Estados Unidos, bastante prestigioso, conocido. Una vez quería conversar con él sobre un tema, y decía, nunca converso sobre lo que todavía no he publicado. ¡Ay, por Dios! ¿Entienden? Porque la finalidad de la producción, para nosotros no, es el goce de pensar en conversación. Y de ahí está la diferencia entre el paper y el ensayo. O sea, el paper es una acumulación de conocimiento colocada de una forma que, de acuerdo con un canon, que es un dogma de cómo se debe colocar ahí, y el ensayo es el resultado de conversaciones y es conversacional. O sea, está convenciendo, está diciendo algo para convencer que esa es la manera adecuada de entender las cosas. Y ahí viene todavía otra cuestión, ¿no? ¿Cuál es la teoría que elegimos? No todas las teorías son perfectas, o casi perfectas, son muy buenas. Todos los esquemas teóricos. Entonces, un alumno, ¿qué esquema teórico elige? Bueno, primero cuando está muy chico, cuando no tiene ningún poder, va a elegir un esquema teórico de un profesor que le consigue un recurso, que le permite seguir con su vocación intelectual. Pero la verdadera elección de una teoría es por el destino al cual nos lleva, o sea, a dónde se dirige. No soy filósofa, ni historiadora, ese es un problema para mí en esta conferencia, donde esa gente está presente. Entonces nosotros los antropólogos tenemos como más libertad en el sentido de que vivimos del chisme, ¿no? O sea, vamos al campo, escuchamos... Es que es verdad. Y ahí entonces de lo que la gente nos dice, se explica y nosotros vamos a describir y a crear modelos de interpretación de lo que la gente nos dice. Entonces, no hay mucha sistematicidad. Acá me deslumbré muchísimo con la erudición, con la sistematicidad, para colocar la historia del pensamiento junta, respetando cómo realmente fue, y quizás yo cometa algunos errores, porque no tengo esa misma formación. Pero la elección de una teoría, todas son buenas, o porque un profesor influyente nos orienta y nos dice por dónde debemos ir, cómo debemos leer el mundo, y después cuando nos independizamos por el destino al cual nos lleva. Por eso la palabra teoría en realidad tiene una dimensión de visión, ¿no? E incluye la idea de ver hacia el futuro, conduce. Y en este sentido,
Y hay dos tipos de teoría. Perdón, si hiero sus susceptibilidades porque soy demasiado, hago un esquema de esto, pero las teorías que consideran que percibir y mostrar dónde está el poder, cómo se comporta y cómo desmontarlo, cómo desestabilizarlo, o cómo lidiar con el poder y su posición, son un conjunto de teorías a las cuales yo adhiero, que es el campo crítico. Y las teorías que no, como mucha antropología, donde la palabra poder no se menciona. Yo soy muy crítica de mi propia disciplina, porque tiende a ver las realidades de las sociedades muy estabilizadas, ¿no? Y no va a trabajar para identificar la posición del poder y no, la antropología se separa bastante muchas veces del campo crítico. Bueno, no es mi tema hoy. Entonces, otro tema todavía sobre la teoría y por qué la elegimos, que es para la dirección de la historia en la que queremos ir. Y me olvidé de algo que iba a decir sobre eso, pero va a volver. Quiero también decirles, porque es serio, no es chiste, que yo tuve COVID y tengo lo que se llama un COVID largo, ¿no? Que tengo de repente, estoy por decir una palabra a veces y la palabra se borra en el momento en que la voy a pronunciar. Es algo rarísimo que nunca me había, es algo muy tremendo para una persona que trabaja con las palabras. Y bueno, ahí me vino justamente lo que iba a decir, el tema de las humanidades, que muchas veces las instituciones que tienen los fondos, los recursos para investigación y también lo que nos hacen creer que las disciplinas de las humanidades son más débiles que las ciencias duras y que las técnicas, y es falso. Las disciplinas de las humanidades son las más poderosas de todas, por la cuestión de que colocan los nombres, crean la grilla, ¿no?, con la que organizamos la realidad. Eso tiene un poder extraordinario y por lo tanto también definen la dirección del futuro, definen la dirección de la historia. Y yo tengo absoluta, no es el tema tampoco de hoy, pero convicción de que es así, de que nuestras disciplinas, el nombrar, coloca luz en lo que no se ve y hacerlo. Por eso cuando ocurren los gobiernos dictatoriales, lo primero que hacen es descabezar intelectuales y cerrar facultades que trabajan con las humanidades y con esa tarea del nombrar. Bueno, entonces dicho eso, pensé que era mi obligación aquí, porque por detectar esa ausencia, hablar un poquito de este autor, Aníbal Quijano, que es para mí, me ha sido muy útil, ¿no? Pero sin embargo debo decir que aunque lo he citado desde chica, desde joven, solo lo vine a comprender más tarde, muchísimo más tarde, por esta razón de que no se puede comprender si se leen trabajos aislados de su autoría. Entonces la primera parte va a ser un perfil, una reseña muy superficial de lo que me parece fundamental en la obra de este autor, y después voy a seguir por otro camino, voy a seguir un poquito por los temas que tienen que ver con el interés nuestro de las mujeres, ¿no? Pero va todo junto, no se puede separar. Entonces, el pensamiento de Quijano tiene, él nunca lo llamó de una teoría. Nunca dijo, esta es mi teoría, o la teoría de la colonialidad del poder. Nunca se expresó esa, siempre dijo, es una perspectiva, una manera de ver la realidad, de ver la historia, de ver la sociedad. Desde acá yo miro, situada en un lugar, pero no solamente para ese lugar, sino para el mundo. Entonces, y yo no la llamo de un sistema de pensamiento, no la clasifico como sistemática. Digo que es orgánica, porque es totalmente viva, o sea, cualquier persona puede insertarse ahí, y yo misma he continuado y pensado otras cosas a partir de lo que él formuló. O sea, no es una trampa teórica en la cual uno pone el pie y no sale más. Es más algo que impulsa a uno a pensar y puede agregarle cosas y seguir, como van a ver con dos conceptos fundamentales que son el de raza y el de género. Y uno sigue. Por eso la llamo de orgánica, porque se mueve todo el tiempo. Entonces, esta teoría solo puede suceder, este autor solo puede
pensar libremente, y eso se percibe en su cronología, después de que termina el periodo de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Antes de eso sería absolutamente imposible. Porque antes de eso él tiene unos primeros textos que son muy poéticos, inclusive que quiero conseguirlos porque aquí Adriana tiene un amigo en Perú que acaba de escribir un libro sobre la primera época de Quijano. Después tiene un periodo totalmente convencional como teórico de la dependencia, de la cual él se abre en dos lados, la teoría de la dependencia, y la de él es uno, junto con el argentino, ay, no, ¿cómo se llama? María Luisa. Bueno, no importa. Entonces, dos, Nun, José Nun. José Nun y él se abren de la otra línea de la teoría de la dependencia porque van a decir que la exclusión es definitiva, o sea que la exclusión no se podrá superar. No es una etapa, sino una etapa definitiva del mundo del campesinado que se muda a las ciudades y queda para siempre periférico y excluido. Entonces, Nun y él tienen esa... Pero hasta ahí él escribe libros, y escribe en libros. Viene la fase final y la caída del muro de Berlín, y ahí él se libera de las lealtades obligatorias que eran características del periodo anterior y que nos secuestraron a todos y todas las personas que estamos aquí presentes, y a algunas personas que están aquí presentes, esas lealtades las secuestran hasta hoy. Nos impiden pensar con absoluta libertad. No se trata de salir del campo del pensamiento crítico, pero sí se trata de ver los errores cometidos, porque si no vamos a andar en círculos para siempre. O sea, entonces, pensar con libertad y no sentirse esclavizado a una lealtad entre dos lados de la historia. Porque entonces ahí surge Quijano, el Quijano que conocemos y que hace ese impacto definitivo en el pensamiento, porque él va a decir que en el centro de la desigualdad del mundo, en el centro de la extracción de plusvalías, no está la clase, sino que está la raza. Ese es el epicentro de la teoría. Mucha gente no lo sabe. O sea, empieza a hablar de colonialidad y después clases sociales. No es que no haya clases, sino que en el centro de la jerarquía del mundo, de la jerarquización de las sociedades, de los continentes, de los paisajes, está la raza. Y la raza racializa los cuerpos, los saberes, los productos y también los paisajes que habitamos, ¿no? Solo eso puede explicar, por ejemplo, que de todas las personas que estamos aquí, algunas muy blanquitas, cuando vamos a París, todos somos Fanon. Todos, sin excepción, aunque seamos rubios. O sea, nosotros estamos racializados por el continente que nos habita, por los paisajes que nos habitan, y somos, como dice Atahualpa Yupanqui, tierra que anda. O sea, paisaje, partículas de un paisaje que camina. Y a propósito, Quijano sabía todo el repertorio de Quijano, de Atahualpa, de Yupanqui, de memoria, era un yupanquiano total. Entonces, somos tierra que anda, quiere decir, somos pied noir, ¿no? Como eran los franceses que volvieron de Argelia a París, aunque hubieran nacido en París, no eran más franceses. Eran pied noir, porque tenían en el talón de los pies pegada la tierra del paisaje africano, pegado el color de la tierra que habían pisado como administradores coloniales. Miren lo que es la racialización. Y por eso algunas personas suben, por ejemplo, en Brasil a un avión y dicen, qué raro, yo subí blanco y bajé en Argentina negro. Es así, o en los Estados Unidos negro. O sea, la raza es una atribución, y de eso voy a hablar en un ratito. Entonces, esta posibilidad de hablar de lo que no nombra, en nuestro país la raza no está nombrada, no está vista siquiera, ¿no? Bueno, aquellas personas que cuando entran en un shopping o en un supermercado, el vigilante los persigue con la mirada por todas partes, saben que la raza existe, ¿no? O cuando
o un taxi no le para. A veces me ha sucedido con mi compañero que estamos tomando un taxi, lo llamo yo, y él llamó a 3 taxis que no le pararon, y a mí me para un taxi inmediatamente. Existe la raza, pero es una de las palabras que rechazamos, que no nos gusta oír, que en nuestro país todavía no trabaja. Y ahí hay otro problema, que es el problema que trato en mi libro La Nación y sus otros. ¿Por qué? Porque existió una presión que ya no existe de esa misma manera durante el periodo multicultural. Sobre esto voy a hablar en un minuto. Yo creo que el periodo del multiculturalismo está encerrado, no es más el presente, pero durante el periodo multiculturalista, con sus muchas cosas buenas, pero errores, pero problemas muy graves, nos enseñaba a hablar de raza de una manera que nos venía de otro lugar, o sea, que nos venía venía de una matriz anglosajona de la racialización del mundo, que no es igual a la matriz ibérica de racialización, entre otras muchísimas razones. Ese es mi tema de un texto que se llama Identidades políticas, alteridades históricas, cómo las identidades políticas que nos caen en la cabeza desde el norte, y en Brasil eso fue clarísimo, pero también sucedió, ellas van a cancelar las alteridades históricas, o sea, la manera en que en nuestro mundo nosotros racializamos y nos relacionamos a través de las fronteras de otrificación y de, en fin, en este caso yo diría subalternización, pero no es una palabra del catálogo de palabras de colonial, del pensamiento de colonial. Quijano jamás usó la palabra subalternidad, como también no hablaba de posmoderno, por ejemplo, porque para él decía, para mí posmoderno, sí, perdón, poscolonial. ¿Por qué no hablas de por qué no es lo mismo lo de colonial que lo poscolonial? Él decía, porque para mí la poscolonialidad no existe. O sea, no, el mundo permanece colonial todo el tiempo y racializado todo el tiempo. Bueno, entonces, la última cosa sobre la raza, que la idea de eurocentrismo es también otro nombre para la racialización. El eurocentrismo es la racialización de los saberes. Y es otra manera de hablar también de la raza. O sea, hay saberes blancos, ¿no? Está el prestigio del saber blanco. No significa de ninguna manera en esta perspectiva que el desprecio por los saberes del blanco, pero significa comprender que existe una desigualdad estructural entre lo que los saberes no blancos ofrecen y lo que el saber blanco ofrece. O sea, no es que no hay una falta, no es un pensador fundamentalista de ninguna manera. Es por eso que jamás habla también de descolonizar. Para él, la historia no puede ser rebobinada. O sea, no puede andar, no hay una idea de origen y vamos a recuperar un origen. Está totalmente ausente de su perspectiva la idea de descolonización en el sentido de la búsqueda de un origen. Lo que hay puede ser una especie de reconstitución epistémica, y eso para los que estaban esta mañana, esa idea del regreso del futuro es abrir las compuertas para que una historia que fue detenida, que fue interceptada, que fue una memoria que fue rasurada, se abren unas compuertas y esa historia fluye hacia el presente, pero nunca se suspende la idea de la historia. ¿Entienden? Es difícil explicarlo, pero es necesario verlo, que es una manera de él de huir completamente de los culturalismos y de lo que son culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. O sea, entonces, lo que yo veo, una cosa que digo en un texto que escribí sobre esta cuestión, es que, por ejemplo, ideas que él permite, que salen. O sea, él habla de una colonialidad permanente. Como vieron hoy, Mario Ruffer cita algo de lo que me doy cuenta, porque ahí en Tilcara vivo a 8 kilómetros de un cerro de uranio, por ejemplo. Y si uno está ahí, se da cuenta que uno está expuesto a una conquista.
Entonces hablo de una conquistualidad permanente que sale del pensamiento de la colonialidad sin repetirlo. O sea, eso es lo que estoy diciendo, que es orgánico, porque inspira nuevas palabras, o sea, nuevas maneras de ver. Uno puede seguir adelante con relación a este pensamiento. Es muy democrático, no es cerrado. Entonces, es uno de los pocos pensamientos, y ahí sí me voy a exponer, estaba pensando en vos, a una crítica de los filósofos, porque para mí en mi texto cuando lo escribí, yo digo que solo 4 teorías, 4 teorías atravesaron la frontera del sur al norte, porque hay esa frontera de norte a sur, ella está vigilada, absolutamente vigilada. O sea, o estuvo vigilada por mucho tiempo. O sea, nuestras categorías que podemos nosotros formular, autorizarnos a formular sobre el mundo, tienen una aduana, digamos, existe una aduana que impide contrabandear, porque es eso, es las ideas y las palabras que fueron formuladas de este lado del mundo hacia el norte. Y eso no es por acaso, es justamente por el poder de las palabras. O sea, no es fácil atravesar esa línea de detención del flujo del pensamiento del sur al norte. Esta idea también es parte de esta teoría. Entonces son muy pocas la pedagogía del oprimido, ¿no? La teología de la liberación, la teoría de la dependencia y esta idea de la crítica de la colonialidad. Son perspectivas que consiguieron y cuyas palabras se encuentran sonando y resonando. No hablo de la perspectiva postcolonial porque está escrita en las lenguas hegemónicas, aunque sus autores vivan en India o en países africanos, el idioma en que está escrito es el idioma hegemónico. Entonces no es igual la traba impuesta a la circulación de sur a norte de estas palabras. Y todos nuestros estudiantes, ahora voy a contar, mi fase comediante me lleva a contarles otra pequeña historia antes de seguir. Quien escribe no está por aquí, o sea, quien es teórico, entonces en general se puede llamar John Smith, pero ya tiene un prestigio adquirido, o sea, es un capital geopolítico que tienen los autores del norte, ¿no? En comparación con nosotros. No se espera que seamos teóricos. Por ejemplo, lo que sucedió que quiero contarles esta cosa graciosa, pero que es bastante ilustrativa, es que cuando empiezo a volver a la Argentina, en Tilcara hay siempre unos cursos para antropólogos, para arqueólogos, también para filósofos, en el Museo Arqueológico, que es de la Universidad de Brasilia. Y había un grupo de antropólogos en un lugar, en un café en Tilcara, y entonces estaban hablando y se acerca a ese grupo mi compañero, que es un poco fanfarrón, bastante, muy fanfarrón, sí. Es fanfarrón. Entonces, son antropólogos. Mi mujer es antropóloga. Sí, le dicen. ¿Cómo se llama? Rita Segato. ¿Cómo? Le dicen. ¿Esa mujer está viva? Así es. Eso es la colonialidad del saber. O sea, alguien que piensa que tiene unas categorías que alguna persona cita, o está en Estados Unidos, o en Europa, o murió, o en el cementerio. No hay opción para eso. Muy cómico. Bueno, entonces, un primer momento más importante para comprender esta perspectiva, y voy a hablar lo más rápido y sucinto posible, es que el autor tiene una manera de tratar el tiempo, ¿no? Habla de una reoriginalización. En el momento de la conquista y la colonización, lo que sucede para él es una reoriginalización del tiempo y de la realidad. ¿Qué significa que hay una reoriginalización? Que se genera una nueva grilla. Tanto es así que cuando narramos el descubrimiento, y lo digo a propósito porque no es un descubrimiento, había gente, etcétera, no se trata de descubrir, pero no podemos salir de la palabra descubrir, no podemos escapar de ella aunque lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo que se descubre ahí es el descubrir, como valor. No es que no hubieran descubrimientos antes, pero el valor del descubrimiento es
una novedad. ¿Por qué? Porque, dice Quijano, en el mundo europeo, la validación de los descubrimientos científicos o las innovaciones técnicas, la validación venía del pasado sagrado. O sea, tenía que ser, había una permisión, y ese permiso emanaba del pasado y de las autoridades sagradas que permitían o no ese descubrimiento. Cuando esos barquitos vienen del lado de allá para el lado de acá, y ni se podría decir en realidad que vienen de España a América, esos dos nombres, esas dos realidades no existían antes de ese momento. Lo que acontece es que la fuente de legitimidad, la fuente de legitimación, se muda del pasado al futuro. O sea, hay una mudanza de la fuente de valor del pasado sagrado a lo desconocido. Sin eso, la idea de modernidad no existe. O sea, sin eso no existe modernización, modernidad, porque la modernidad tiene como su valor supremo la dirección hacia el futuro, la dirección hacia la novedad. Entonces, por eso él va a decir que, y ahí los errores que se repiten al citarlo, que no se trata de hablar de la modernidad, colonialidad, que es un error, que es uno de los errores que cometía la persona que habló, a la que me refería al principio de forma tan maligna. No es modernidad, colonialidad, está equivocado, es colonialidad, modernidad, porque la colonización es un presupuesto indispensable para que la modernidad ocurra. No hay modernización, no hay modernidad sin colonización. Y su amigo Wallerstein va a aceptar eso, por eso entre los dos van a publicar en 1992, ¿sí? En los 500 años del mal momento, y no sé si vieron que en Buenos Aires, en el Río de la Plata, cerca del Aeroparque, pusieron al Coloncito mirando para el otro lado, del lugar del que nunca debería haber llegado, nunca debería haber salido. Es muy cómico ese Colón ahí. Bueno, entonces Wallerstein acepta y escriben juntos ese texto en el que Wallerstein acepta que el sistema mundo necesariamente tiene que estar precedido por la conquista y la colonización. O sea, no es la condición de posibilidad de la modernidad, del capitalismo, ¿no? Y ahí se generan las ideas que tenemos hoy de España, Europa, el indio, el negro, el blanco, que tampoco existía. O sea, esas ideas que orientan nuestra vida se originan en ese momento en que la grilla se reoriginaliza, la grilla de conceptos, y por eso toda la historia puede ser contada solamente desde un momento posterior, o sea, desde tiempo después, y no durante el momento en que estaba sucediendo. Porque inclusive, algo que estoy pensando más en el presente, España es criolla. Porque ¿en qué año cae el califato de Granada? 1492, no puede ser una coincidencia, es una cosa extraordinaria. La conquista comienza por allá, y estoy hablando de eso con un gallego que quedó muy contento. Entonces, la conquista empieza desde Castilla, va, y se viene al otro lado y continúa por el lado de acá, sin solución de continuidad. Sin solución de continuidad. Es impresionante, ¿no? Entonces, de alguna manera, en realidad ese es un proceso anterior al nuestro, ¿no? Que lo precede y de una forma semejante inclusive, pero lo que pasa es que ahí se crea el mito del descubrimiento, que no es otra cosa que un mito. Esta grilla con que lo narramos es un mito sobre lo que pasó. Porque decimos, España descubrió América. No es así. O sea, es una compactación y una formatación mitológica que no nos permite verlo de ninguna otra manera. Y es un mito dirigido al futuro, ¿no? Sí, el mito nos impide ver cómo fueron esos hechos históricos realmente. Esa no es una idea de Quijano, pero es mía, de la mitificación y la mistificación de lo que ocurrió en ese momento histórico, que es el mito con que lo narramos. Con que lo narramos. Entonces,
ahí están dos conceptos centrales. Sí, en la larga historia de la especie, en mi perspectiva y también en una perspectiva de un ideólogo que es un gran teórico en realidad, que es Öcalan, el pensador kurdo, que es el personaje más, que está preso por más tiempo, el preso vivo que está detenido por más tiempo en un lugar, en una isla donde por años a veces no se sabe si está vivo o está muerto, y que es un pensador de la política que es feminista, a pesar de ser hombre. Él sitúa el origen del patriarcado en el fin del neolítico, ¿no? El neolítico, a la mujer, según él, tuvo gran poder, inventó la agricultura, fue un motor de la sedentarización, y a partir de ahí entonces el género ocurre de la manera en que lo conocemos, como un orden, como yo le llamo, y insisto en eso, no como una costumbre, ni como una religión, o sea, el patriarcado, ¿no? Una moral, eso es mentira, es un orden político. El patriarcado es un orden político. Por eso el pensamiento feminista es un pensamiento antisistémico, porque es contrario a un sistema, como antes pensábamos que era el pensamiento anticapitalista en nuestra época, en los años 60 y 70, en realidad ese sistema, ese movimiento antisistémico estaba dejando fuera una pieza, una terraza, un pedestal fundamental, que era la elección patriarcal, o sea, el orden patriarcal como un orden político. Yo creo que el feminismo hoy va hasta ahí abajo. Después vamos a hablar de esto rápidamente. Entonces, el género viene desde antes, o sea, ustedes deben conocer, los que son feministas, las que trabajan con estos temas, que para algunas teóricas, sobre todo para María Lugones, ¿no?, que es nuestra compatriota recientemente fallecida, ella muy inspirada en una autora africana llamada Oyeronke Oyewumi, que tiene un texto que fue su tesis doctoral inmensamente oportunista, que va a decir que no existe el patriarcado, que el patriarcado fue una introducción de los británicos, o sea, de la colonización británica en África. Pero son filósofas. María Lugones era filósofa, o sea, un antropólogo jamás puede de forma alguna decir que en el mundo tribal, apenas tocado por la colonización, que no existe alguna jerarquía, alguna desigualdad de género. Es imposible decir la casa de iniciación masculina, el género sobre todo como un diferencial de prestigio entre el varón, ¿viste?, varón y las mujeres, ¿no? Entonces, no necesariamente de poder, o sea, lo que yo llamo en mis textos de un patriarcado de baja intensidad o de bajo impacto, muy diferente del patriarcado moderno, que es feminicida, como es genocida. El genocidio es moderno, el feminicidio también es moderno, ¿no? Ahí era Bauman, etc. Entonces, él habla del genocidio, yo hablo del feminicidio, pero lo sitúo igual, o sea, tiene que haber una racionalidad moderna y en el mundo precolonial lo que no tenemos ni genocidio, tenemos guerras, pero son distintas. No hay la fábrica de muerte, ¿no?, que trae la modernidad, ¿no? Bueno, entonces el género tiene esa larga historia, pero de repente, con la conquista y la colonización, según Quijano, se da la invención de la raza. Para él, raza no existe antes. Existe xenofobia, existen formas de discriminación, existe la clara idea del otro, la discriminación del otro pueblo, pero no en términos raciales. ¿Por qué? ¿Cómo es la definición de raza de Quijano? Es la atribución de una naturaleza otra a los vencidos. O sea, el vencido tiene una naturaleza otra, que después, poco tiempo con el cartesianismo, con el cruce con el cartesianismo, tiene una biología otra, es biologizado, y ahí impide inclusive la movilidad social, ¿no? La movilidad de la clase es complicada, no es fácil, pero es posible. Ahora, la movilidad con relación a una naturaleza es totalmente imposible. Entonces queda anclado en ese organismo otro, que es el del sujeto racializado,
que es el vencido, y por eso las razas son distintas. Es una atribución, todo el tiempo es una atribución a veces que se cancela. Por ejemplo, siempre cuento algo que me contaba mi profesor, que había enseñado mucho tiempo en Sudáfrica, que cuando los japoneses empresarios de Japón iban a hacer sus negocios en África del Sur, eran honorary whites, eran blancos honorarios, y eran hospedados en los hoteles de blancos. O sea, se puede levantar, ¿no? Por ejemplo, los irlandeses, existe un libro que es de Theodore Allen, que se llama La invención de la raza. Y él afirma que la primera raza que existió, la invención de la raza, es un gran libro, vale la pena darle una mirada, fue Irlanda, porque fue en realidad la primera colonia. Irlanda fue la primera colonia. Entonces se va a decir que el irlandés es la primera figura racializada, sin embargo, hoy para nosotros son blancos, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con victoria y derrota, o sea, con posiciones de supremacía y subordinación a través de la guerra. O sea, entonces la raza tiene 500 años, o sea, cuando se inventa esto de la cosificación del mundo, que fue una de las consecuencias de la conquista y la colonización, a nosotros eso nos interesa muchísimo, ¿no? Porque el cuerpo cosa, y la idea de una violación como una apropiación de cosa, si existía una idea, la violación es algo conocido y nombrado, aunque no sucede en todas las generaciones, pero es una práctica existente en todas las sociedades del mundo, ¿sí? Pero no tiene el mismo significado. Si quieren, en las preguntas podemos hablar de eso. No significa lo mismo. Pero con la conquista, el mundo entero de este lado de acá, que es un lado del mundo incomprensible para el ojo, para la mirada de quien viene y toma las tierras y toma los cuerpos, es cosificado, o sea, hay una cosificación de la vida, y dentro de ese proceso de cosificación de la vida, y lo vivimos hasta hoy, ¿no? Somos cantera, ¿no? Sobre todo después de la deuda que adquirimos, somos más cantera todavía. Para el ojo del que viene, me cruzo con chinos todo el tiempo ahora en Tilcara, grupos de chinos que nos ven como canteras y van ahí a los salares para tomar el litio, ¿no? Entonces, esa canterización del mundo, esa cosificación del mundo afecta a los cuerpos también, y ahí aparece la forma de la violación y lo que llamo en varios textos del ojo pornográfico, que es el ojo al cuerpo cosa, o al cuerpo reducido a cosa, es el ojo perverso, ¿no? Entonces, esa historia larguísima del género es afectada por la racialización del mundo. Esto es algo que acabo de comprender recientemente, no está escrito en ningún lugar. ¿Cómo puede ser? Porque escuchar a una mujer brasilera, afrodescendiente brasilera, hablar sobre el presente en Brasil, Bolsonaro, etc. Y dice que lo central, porque yo siempre dije, la plataforma del poder es el patriarcado. O sea, que va a replicarse en todas las otras formas de dominación y de desigualdad y de extracción de plusvalía. La primera plusvalía es la extraída de la mujer por el hombre. Entonces escucho a esta mujer hace muy poco, este mes, el mes pasado. Ella va a decir que en realidad lo central es la raza, la racialización del mundo, y no el patriarcado. Entonces me pongo a pensar cómo puede ser, ¿no? Porque el patriarcado tiene una historia mucho más larga que la raza. Entonces me doy cuenta que hay una transformación, una mutación, la palabra adecuada es esa, una mutación de la manera de generizar, o sea, de atribución, de supremacía a un género sobre otro, de patriarcalizar, podría decirse así, como consecuencia de la racialización. Eso ya no es Quijano, pero surge de las ideas de Quijano sobre raza, y su dificultad en definir el género, y sobre todo explicar la violencia. Para él era fácil, como para cualquiera de nosotros y nosotras acá, fácil entender la violencia de género del hombre blanco sobre la mujer indígena, o del hombre blanco sobre la mujer negra, pero él se daba cuenta, y él me lo dijo, el texto que escribí 2 textos para responderle, no podía entender la violencia del hombre no blanco sobre la mujer no blanca, o sea, del hombre indio, porque eso empieza a ocurrir después, como consecuencia de la conquista y de la
colonización. O sea, ahí el hombre negro se vuelve violento sobre la mujer negra, dominante, de una forma que no era antes, aunque existiera un desnivel de prestigio, pero no era lo mismo. No son sociedades inclusive violadoras o femicidas. Entonces hay un aprendizaje, voy a referirme a eso en un minutito. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la raza es la plataforma hoy más importante de dominación? En Brasil, en Estados Unidos, sobre todo muy claramente, y acá también. Solo que no lo hemos hablado, no lo hemos nombrado, no lo vemos, pero está muy presente. ¿No? La racialización de las profesiones, de las posiciones, está ahí, pero no en Argentina y en el resto de América Española tenemos una enorme dificultad para nombrar eso. Entonces, ¿por qué? Porque el género también se vuelve determinado por una naturaleza otra, cosa que antes no existía. Y eso es extraordinario. Ahora voy a contar otra cosa para que se rían un poquito. Por ejemplo, en Tilcara, cuando yo estoy así frente al medio criollo, si yo digo criollo, insulto, perdónenme, no sé cómo piensan los mendocinos, pero a mí criollo es un insulto. La mente criolla, ¿no? Qué horrible. Bueno, entonces, me ha pasado con diversas audiencias que cuando digo esto la gente, ¡ah! Y después, entiendo, por si no hace falta explicarlo si quieren. Bueno, pero sí, más tarde, pero no voy a tener tiempo. Bueno, entonces, cuando digo en Tilcara, ¿no? Lo más tradicional que existe en este pueblo, están los pseudo gauchos, ¿no? El pseudo gauchaje que abunda, el gaucho no existe más, ¿no? Entonces, lo más tradicional, lo más originario, la tradición en este lugar, se hace un silencio expectante, así contenta, son las mujeres trans. ¡Ay, qué horrible! Y es verdad, porque en cada generación, en el pueblo en que vivo, cada generación tuvo una más o muchas mujeres, en el presente son más, pero en el pasado fue ahora es la Carola, la Sharon, después fue la Monona, después fue la tía de un amigo mío, y así, y no es un evento, o sea, no es un tema. Ahora, contemporáneamente, en el presente, se vuelve un tema. Pero en las generaciones anteriores no es un tema, no nació con otra luna, nada, no es tema. Entonces, la antropología ha hablado de eso desde hace mucho tiempo. O sea, antropología clásica, no de colonial ni nada de eso. Autores, Pierre Clastres, Peter Rivière, antropólogos han hablado de que en el mundo tribal, la transición, o sea, el no esencialismo, como diríamos las feministas más contemporáneas, no es usando esa palabra, pero la no determinación de la posición de género por el organismo era algo corriente. Yo misma la he visto en las sociedades con que trabajé. Y la transitividad, o sea, entonces existe el género, pero son los papeles, las personalidades, las tareas, las labores, pero no es el cuerpo. Cuando llega la conquista y la colonización, como en el caso de la raza, la posición de los vencidos está asociada a un cuerpo, a un tipo de cuerpo, y la posición de género está asociada a un organismo también. Lo que no es, hay muchos ejemplos en la antropología clásica, no puedo decir que en todo el globo es así, pero es muy, muy común ejemplos en la antropología de casamiento entre dos cuerpos masculinos, por ejemplo, o dos cuerpos femeninos. En Estados Unidos, los pueblos indígenas, hay datos, muchos datos sobre ese tema. Entonces, lo que pasa como consecuencia de la racialización, que es la atribución de un organismo, de una naturaleza a otra, al género lo va a afectar. Y también va a tornarse en una división de naturalezas, lo que antes no era, sino que era de papeles, o sea, de tareas, como dije, de personalidades. ¿Se entiende, no? Entonces eso es algo muy importante de percibir. Entonces eso se puede llamar una reoriginalización epistémica, ¿no? Bueno, entonces lo que estábamos hablando de la violencia
dentro, al interior de los pueblos, ¿no? Que es difícil, porque toda la violencia del hombre blanco, la conquista, eso es conocidísima en Brasil. El libro digamos, el libro nacional brasilero, que es de Gilberto Freire, ay, Casa Grande y Senzala, habla de una nación fundada por la violación, o sea, por la violación de la mujer negra por el hombre blanco. Y es considerado un gran libro. Yo eso nunca lo entendí de Brasil, y tantos años, pero el libro del nacional, muy raro. Pero entonces sabemos de esa violencia del blanco, expropiador, apropiador, ¿no? Pero ¿cómo explicar la violencia del hombre no blanco sobre la mujer no blanca también, su mujer? Y ahí yo tengo la idea de que nosotros somos sociedades transicionales. ¿Qué quiere decir sociedades transicionales? Somos sociedades que miran, vamos a decirlo de una palabra que se entiende, quizás no sea la mejor palabra, pero miramos hacia la blancura. O sea, nuestro mundo mira hacia la blancura. O sea, que mira hacia una modernidad que es blanca, que es, como dije, colonial. Miramos hacia la dirección de aquellos que fueron los que colonizaron nuestros paisajes, nuestro mundo. Y inclusive, algo que necesito decir aquí, yo creo que solamente porque existía un patriarcado precolonial, que es lo que María Lugones y Oyeron Oyegumi, las personas que aceptan esa teoría, siguen, solamente porque existía un patriarcado precolonial es que la conquista fue posible. ¿Por qué? Porque quien aprende la mirada del blanco, o sea, del vencedor de esa guerra, por lo menos de esas batallas, porque la guerra no está terminada, pero quien aprende la mirada rapiñadora, ¿no? Cosificadora, del hombre que llega y domina el territorio, es el hombre, la mujer no. Y eso está dicho en un texto muy lejano de los años 40 de una gran antropóloga llamada Ruth Landes, que dice: el verdadero perdedor de la guerra conquistal colonial es el hombre, las mujeres no. Inclusive en muchas sociedades de Brasil, la mujer, y ahí vienen los feminismos blancos a decir, no, la mujer aprende la lengua portuguesa por regla del pueblo, por regla de la aldea, la aprende mucho después que el varón, o sea, tiene prohibido aprender la lengua colonial hasta grande, y los varones entonces, ay, no puede ser, pero eso es porque la mujer es la guardiana de la memoria, es la guardiana de la continuidad de un pueblo, y un pueblo no es más que un vector de continuidad de una gente que no es un patrimonio de costumbres. Eso es un problema enorme considerarlo así, porque te viene el cacique y te dice, no, nosotros siempre fuimos así. No existe, ningún pueblo siempre fue así, ¿verdad? La idea de que existen pueblos de historia y pueblos de costumbres es racista al extremo. Todos los pueblos están en el tiempo y abandonan costumbres y adquieren costumbres nuevas. Todos. Entonces, hemos traído una idea de cultura que hizo bastante daño en este sentido, ¿no? Entonces, no es un patrimonio, pero un pueblo es un colectivo que se concibe viniendo de un pasado en común, aún con conflictos, aún con guerras inclusive internas, y procediendo hacia un futuro común. Nada más que eso es mi definición, que a lo largo de mucho tiempo y a partir de muchos textos y análisis. Por ejemplo, les voy a contar uno que es otro momento cómico. Si no, es aburrido, ¿no? Por ejemplo, una vez, durante más de 10 años, acompañé a la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio. Son brasileños, ¿no? Porque me acompañan con la mirada. Parece. Bueno, entonces acompañé a la Fundación Nacional del Indio por mucho tiempo, por unos 12 años aproximadamente, desde el primer taller a llevar las noticias de las leyes que se pasaban en el Congreso Nacional, la ley María da Peña contra la violencia doméstica y otros derechos. Y hicimos talleres en prácticamente todas las regiones de Brasil. Entonces estábamos en Mato Grosso y me tocó compartir la habitación con una mujer indígena más o menos de mi edad, y
tenía pelo enrulado, era rosada, y no parecía indígena, ¿no? Entonces, después de algunas noches me atreví a preguntarle. Ella era tapuya, y de una aldea llamada Aldea Cajetão. Entonces, le pregunté, pero cuando vos sos indígena mío, de aspecto mediterráneo completo. Entonces, me dijo, no, sí, 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 yo soy indígena. Todo. Cuando vas a tu municipio, ¿te reconocen? Sí, sí, todo el mundo sabe que soy tapuya. Entonces me contó esta historia, que para mí es uno de los subtítulos de un texto mío que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, y está en un subtítulo y que tiene que ver con esto, ¿qué es un pueblo? Entonces, mira, lo que pasó es lo siguiente. Nosotros, los Tapuya, era uno de los grupos de pueblos, uno de los troncos lingüísticos más numerosos cuando llegan los portugueses, ¿no? O cuando llegan los barquitos del otro lado. Y fueron exterminados, y fueron todos arrinconados en el centro del Brasil, en el Sertão, en una región absolutamente central del Brasil, en el estado de Goiás. Y ahí quedaron los remanescientes, los sobrevivientes de la gran masacre, y el emperador Don Pedro II les entregó un título de tierras, de posesión de esa aldea llamada Carretón, en el centro de Brasil. Después de eso, en la época de la abuela de esta mujer que estaba hablando conmigo, viene una gran peste, y mueren absolutamente todos, menos 3 mujeres, con la tierra. Entonces las 3 mujeres, una de ellas era la abuela de la persona que me cuenta esta historia, deliberan y toman una decisión: suspender todas las reglas de parentesco y conyugalidad, o sea, suspender lo que llamamos la cultura completamente, y mantener relaciones sexuales con toda persona, con todo hombre que pasara por la aldea. Hoy son 300. ¿Trabajo? Pero eso es verdad, eso es extraordinario, eso es un pueblo. O sea, un pueblo es alguien que toma todas las decisiones necesarias para continuar juntos, para continuar como pasantes de una misma historia. Después las recolocaron de nuevo las reglas, pero entonces dice, no, en mi grupo étnico, dice, hay, y tiene, ¿no? Lengua, y no muy fuerte la lengua, pero todavía muchas cosas, pero sobre todo esta idea de que son una misma gente. Eso es lo que importa. Me abrió los ojos de una forma extraordinaria, pero no es un patrimonio de costumbre. O sea, es la idea de que venimos juntos, peleándonos entre nosotros con divergencias, y seguimos juntos. Y ahí tengo otras historias que me ayudan a confirmar esta idea de lo que es un pueblo. Bueno, entonces, díganme cuándo paro, porque ahora veo que está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, las sociedades transicionales tienen esta característica, somos nosotros, y España también, porque se me ocurrió analizando historias de violencia en España para una organización vasca que se llama Mugarik Gabe, que es una ONG muy poderosa, vasca, extraordinaria, que llamó a varias organizaciones y personas y las puso delante de 26 historias de violencia extrema contra mujeres. Y ahí es que voy viendo, por ejemplo, las mujeres saliendo de Andalucía, que fue territorio colonial también, ¿no? O sea, cuando se industrializa el campo, entonces mujeres que vivían en una casa amplia de familia extendida, esas casas de familia extendida se abandonan, las mujeres van a la ciudad, y ahí veo también, se me va ocurriendo, es una sociedad transicional, pero nosotros también somos una sociedad en transición, en constante transición, con una brújula y un norte que se dirige a la blancura, que se dirige a Europa, que se dirige a la civilización imperial, o sea, entonces, en esas sociedades, ese caso me ilumina, y veo que también es nuestro caso por aquí, por eso digo que España es criolla. Pero no les explico que es un insulto. Bueno, entonces, el hombre frente al hombre blanco aprende su visada, su mirada sobre el mundo, aprende a mirar al mundo como cosa, de una forma instrumental.
se emascula frente, vamos, lo voy a decir en palabras simples que se van a entender. Puede ser que el otro no sea un blanco, pero se emascula frente al patrón, se emascula frente al blanco y restaura su posición masculina frente a los suyos. Y en la actualidad vemos el avance, el aumento de la violencia contra las mujeres. En la actualidad está en aumento porque solamente le queda la violencia, no le queda más nada. Esa es mi interpretación, porque me dicen, no, porque las mujeres están más fuertes, están en las profesiones, están en el gobierno. Es mentira. O sea, los estratos salariales, lo que gana una mujer y un hombre permanecen en la misma desigualdad que siempre estuvieron. No tocamos la macroeconomía. Una persona puede llegar, o dos, pero no hay una transformación estructural tan fuerte como que los hombres, como por ejemplo el asesino, el violador y el feminicida de Micaela, salió a la calle allá en Paraná y por venganza contra las mujeres la mató. No, eso no. Puede ser en una relación conyugal, eso sí, que cuando se desestabiliza esa relación y la mujer cobra una importancia, un prestigio, gana un sueldo más alto que su compañero, ahí sí puede ocurrir violencia. Pero en las relaciones de asesinatos, feminicidios, violaciones de calle, no es por venganza porque la mujer, no, es porque el hombre, la emasculación del hombre causada por el adueñamiento, la concentración extrema del capital que estamos enfrentando en el mundo, lo vuelve al hombre emasculado, disminuido, y solo le queda la violencia para recuperar sus potencias. Yo lo explico así. Entonces, estas sociedades transicionales son las más violentas en términos de género del mundo. Nuestras sociedades son las más feminicidas, las más violentas. ¿Por qué? Por esa cuestión de esa transicionalidad del mestizo, el criollo, que se dirige siempre a una blancura que jamás podrá obtener. Blancura en sentido simbólico, no necesariamente, en sentido de una estructura, una posición de blancura en una estructura colonial. No necesariamente estoy hablando de la cara de las personas o del cuerpo de las personas. Bueno, entonces, en mi esquema, falta un poco. ¿Sí o no? Bueno, ustedes me dicen cuándo paro. Bueno, entonces, yo hablo del pasaje del dualismo al binarismo, o sea, las sociedades comunales, las sociedades indígenas y africanas también, tienen una estructura dual, donde hay un espacio público y un espacio doméstico, y hay una jerarquía entre los dos, aunque no sea necesariamente una jerarquía de poder, pero es una jerarquía de prestigio. Las tareas en el espacio público, es las tareas de los hombres hacia casa afuera, se dice en Ecuador, el mundo negro de Ecuador, ¿no? Les llama de casa afuera las actividades del hombre y casa adentro las actividades de la mujer, y una jerarquía de prestigio de las actividades casa afuera y casa adentro. Pero en el tránsito a la modernidad, esas actividades casa afuera ese mundo se transforma de dual en binario, que no es lo mismo. Dualidad y binarismo, binaridad, no son estructuras idénticas, porque en la estructura dual, las dos realidades, aunque son jerárquicamente organizadas, son completas, son ontológicamente plenas, tienen su propia politicidad. Y eso es muy importante para entender el presente y las figuras de la política que son mujeres que están surgiendo en el presente. Cada uno de esos espacios, ninguno es una esfera, no hay una esfera englobante pública, son dos espacios. Cada uno tiene su forma de administrar la vida y su impacto en el destino colectivo. Con el tránsito a la modernidad, ese espacio doméstico se privatiza y se transforma en íntimo privado. Entonces, eso es trágico para las mujeres. La modernidad es mucho más peligrosa para nosotras, por eso se producen leyes, porque ¿qué hace el mundo moderno? Es producir leyes constantemente para lo mismo que ya arrebató, para poder compensar lo ya arrebatado. Entonces, en ese mundo binario, aparece ese sujeto, ustedes ya lo saben, los estudios del sujeto universal, y sus otredades, o sea, aparece un sujeto universal que cuando pensamos con la imaginación es un cuerpo de hombre, ¿no? Hombre, propietario, letrado, ¿cómo es? Blanco, hombre, letrado, pero la quinta es mía, porque no le llamo heterosexual, porque de su sexualidad no sabemos nada.
le llamo paterfamilias. Eso sí, lo puede, es el dueño de una familia, eso sí. Ahora la sexualidad no estoy de acuerdo con que se pueda decir que sea heterosexual realmente, no sabes. Entonces, desaparece la oikonomía. Entonces, nosotras con nuestro cuerpo aparecemos vinculadas, arraigadas, nuestra raíz en ese espacio doméstico que se despolitizó. Por eso todo lo que nos pasa, ¿no? Podemos encontrar un cuerpo de mujer en El Salvador trucidado en el medio de la calle, y la imaginación va a la intimidad. Es un crimen sexual. Es falso, es un crimen de poder. No es un crimen sexual, pero como estamos amarradas a la historia de una domesticidad que se privatizó, se libidinizó, se sexualizó y se transformó en completamente íntimo, como si en el espacio doméstico no habría ni una posibilidad de desde allí hacer un impacto en la vida colectiva. Cosa que no se perdió en las sociedades comunales. En las sociedades comunales y en nuestro mundo latinoamericano también tenemos jirones de comunalidad en nuestras cocinas. Las mujeres todavía existen, no es el mundo, el individuo, el individualismo no ha totalmente cooptado y controlado todas las vidas. O sea, hay algo todavía entre nosotros que se puede utilizar. Y el camino del hombre, el camino de la politicidad masculina va a capturar todo lo que se pretende político, todo lo que aspira a tener un impacto en la vida colectiva, todo lo que aspira a tener un discurso político está atrapado por ese ágora que es el Estado, que es la sociedad civil, que es eso que cuando las mujeres vamos a actuar ahí, a hablar al público, a un público, tenemos que hacer muchas transformaciones de nuestra manera, porque nadie habla como yo, ahí en ese espacio. Yo muy lentamente a lo largo de mi vida docente fui rompiendo reglas, como las rompo aquí. Y después se volvió una cosa reflexionada, o sea, reflexiva, porque para hablar en público es necesario obedecer ciertas reglas de formalidad, y siempre hay algo burocrático, ¿no? Pero eso es el efecto de la salida de los modos femeninos de la vida pública. Uno puede entrar ahí, pero tiene que perder los modos femeninos. Y yo no estoy dispuesta. Bueno, listo. ¿Te parece? Listo, a ver si queda una cosita más. Podemos seguir con las preguntas. ¿Ven? No, después, bueno, la verdad es que escribí más de lo que pensaba. Estamos frente, bueno, entonces el multiculturalismo agarra eso, ¿no? De un sujeto universal y sus otredades. ¿Qué son sus otredades? Les llamamos identidades políticas o minorías. Craso error del movimiento feminista y de todos los movimientos en negro y de todos los tipos, y que tiene un impacto en el presente que es pésimo, porque esas otredades son sus defectivos, o sea, son los defectivos del sujeto universal, que es el político, que es el completo. Nosotras somos el defectivo del hombre, el negro es el defectivo del blanco, el indio es el defectivo del blanco también, así como el minusválido, ¿cómo se llama ahora? De defecto físico, me olvidé. Capacidades diferentes. Capacidades diferentes, no importa el nombre que le ponemos, pero es un defectivo del cuerpo normal, porque la modernidad, entre sus muchos pecados, inventa la normalidad. No existe el normal antes de la modernidad, y eso se ve en los pueblos. Se ven los pueblos, el loquito y eso, tiene un lugar, tiene un papel. Claro. Bueno, entonces paro por ahí. Entonces, lo importante entonces para el presente es que ese periodo multicultural, Trump, Bolsonaro, Meloni y otros nos dicen que está encerrado. No hay más multiculturalismo en la agenda. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo fue un pacto, una negociación en el momento de la salida del mundo bipolar. Cuando cae el muro de Berlín, hay una negociación entre los dos mundos. Y esa negociación consiste en algo tan impresionante como pasar de una política antisistémica, que era la política anticapitalista, todos nosotros por mucho tiempo, supongo que la mayoría aquí, las militancias anticapitalistas, antisistema económico, se pasa a una política, el campo crítico pasa a ser un campo sistémico, de inclusión, o sea, aparecen los derechos humanos y todas las reglas de las minorías y de la inclusión al sistema, en poquísimo tiempo.
En menos de una década hacemos esas 180 grados. Y entonces aparecen esas minorías. Pero yo creo que el progreso, algo se abrió un señal rojo, un señal de alarma. Porque, bueno, en mi libro, La nación y sus otros, yo voy a decir que ese multiculturalismo y esas minorías y ese lenguaje, esas políticas inclusivas, de las cuales participé en Brasil muchísimo en la lucha por las cuotas para estudiantes negros, pero igual toda esa lucha sistémica no tocaba, no problematizaba la riqueza, el origen de la riqueza, la función de la riqueza y nada. Entonces, de repente yo creo que el camino de las mujeres dio una alarma, porque con eso quería concluir. Encendió una alarma. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos por lo que hacen nuestros antagonistas de proyecto histórico. ¿Cómo puede en menos de 10 años o en aproximadamente 10 años poner rebaños en la calle para luchar contra los proyectos de liberación de las mujeres? ¿Por qué? Tan rápido, ¿no? Personas arrebañadas, porque cuando un periodista les pregunta, hace 3 preguntas, no saben contestar qué están haciendo ahí. Véanlo si no. Entonces ahora, con eso termino, hay encuestas en varios lugares, yo conozco la de Argentina, que la hizo la Universidad Nacional de San Martín, un laboratorio de estudios sobre el discurso de odio. 75% de los discursos de odio están dirigidos a la mujer. Es impresionante. Y 5% a las sexualidades disidentes. O sea, 80% de los discursos de odio están dirigidos a la sexualidad. Entonces dicen que es moral. Es tan fácil derrumbar la idea de que se trata de una precaución moral. Totalmente fácil. ¿Por qué? Si hay que defender la vida. Sí. La vida del bebé de probeta de una clínica de fecundación asistida, a los 10 años que no se usó, se tira. Eso no es una vida. La vida del niño migrante, la vida del niño expuesto al hambre, al maltrato, todo eso no es vida. Solo les interesa una vida que está en una pancita de mujer. Ahí hay algo raro. Entonces dejo una pregunta que es difícil de contestar, pero es una pregunta fundamental. ¿Cuál es la relación entre la gran riqueza, entre los dueños del mundo, que son los que están por detrás de los discursos de odio y todas las teorías de las nuevas derechas, y una mujer embarazada? Una pregunta. Ahí finalizo. Bueno, después de esta excelente conversación que ha tenido como única monologante a Rita. Porque yo dije acá vamos a abrir. Que me hablaran y me interrumpieran. Porque no, pero no. Bueno, vamos a abrir entonces la posibilidad de que el diálogo sea efectivo. Así que vayan levantando la mano. Estela, no sé si hay un micrófono por ahí circulando. Pero no está el dueño del micrófono. Bueno, me paro para que lo vean. Te quería preguntar, ¿vos ves alguna relación, si es lo mismo, si es diferente, entre tu idea de que se repatriarcaliza el género, se transforma con la llegada de los barquitos acá en América, de que había un patriarcado de baja intensidad que es transformado en contacto con la modernidad? Si eso tiene relación, si es lo mismo con la categoría de los feminismos comunitarios indígenas, de tanto incas como aymaras, de entronque de patriarcado. Sí, me encanta esa idea. Me encanta, de Julieta Paredes. Sí, la idea de entronque de patriarcados. No, es un robo. Y un robo, no, un robo de una idea es el robo de un hijo. Las ideas tienen filiación, duele. O sea, no es una propiedad, pero sí
es el robo de un hijo o una hija. No está bien. Yo ya se lo dije a Lorena Cabnal y se lo digo a todas las personas. Tiene que reconocer que esa idea de ese entronque o confluencia del patriarcado lo dijo otra persona antes. Lo tiene que decir y después sigue con su camino. Duele, sí, mucho. ¿Es lo mismo que lo que sostenemos? Sí, o sea, es un nombre excelente para lo que yo digo, pero pero claro, sí, es un nombre excelente. Yo fui muy amiga de Julieta y nos hemos dividido porque es la única persona, te lo digo porque cada vez que tengo oportunidad lo digo, ¿no? Cuando yo critiqué a Evo Morales y dije que era cayó por su propio peso, no es que dije que no hubo un golpe de Estado, dije que fue un golpe de Estado oportunista, que es una cosa muy distinta. Todo el feminismo boliviano me apoyó, María Galindo, en general, no tuvo, o sea, el odio me vino de Argentina, el cancelamiento, pero ya estoy acostumbrada. Entonces me vino de Argentina, pero no de Bolivia. Y Julieta, que es mi amiga y a la cual quiero, es la que escribió una carta que circuló por todas partes. Dicen las mujeres indígenas bolivianas, es de Julieta. Solo que la perdono, no me importa, porque ella, Evo Morales, le dio un canal de televisión. Y entonces ella es edista, y además es un muchachito, Julieta, tiene ese problema. Es muy, tiene una mentalidad muy masculina. Pero la quiero igual. Y defiendo que no fue Lorena Cabnal. No fue ella la que hizo esa idea genial del entronque de patriarcado. Es genial, es genial. Ajá. Después de escuchar el discurso de esta comediante, ¿usted se definió así? Sí. Quiero ser una comediante, quiero cambiar de profesión. Habiendo soportado el discurso, tengo que felicitarla. Ah, bueno. Por haber reconocido a la filosofía, le sirve de algo la historia y la filosofía. Sí, claro. Al contrario, los critiqué a los filósofos acá por ser demasiado disciplinares. Exacto. No, muy bien. No, yo creo que sí, que no si uno tiene que transitar. No hablemos del racismo, del binarismo, etcétera. Muy bien. Bueno, muchas gracias, porque estamos peleando desde el día que llegué. Es divertidísimo. Aquí hay una relación. ¿Cuál es la relación? No, piénsenlo, porque es dificilísimo. Yo tengo sí verdad la mía. Pero quiero, porque no estoy, o sea, yo sé que sospecho y creo saberlo, que los think tanks, con todo derecho, porque ¿qué hacen los think tanks, Tea Party, Estados Unidos? ¿Cómo se llama el otro? Que con el COVID largo le llamé a Boric, le llamé COVID. Es porque tengo dificultades que nunca tuve antes de palabra. Las supero, pero es con un gran esfuerzo. Entonces, ¿cómo se llama? Kosh. ¿Ves que viene? No es Alzheimer, porque cuando viene, no, mi hija me dijo, si es Alzheimer, la memoria se pierde y no se recupera más. Pero si te viene Kosh, Tea Party, no todo eso de Estados Unidos, que tienen un acceso a la información y a una formación en universidades de gran nivel para proteger el poder de su nación. No podemos decir que no, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros necesitamos también grupos de pensamiento sobre cómo defender nuestra soberanía, por ejemplo. No se forman, pero Estados Unidos sí. O sea, tienen esa. Entonces, ellos realmente tienen una planificación de cómo conservar su poder en el mundo, y yo creo que las iglesias, ¿no? Las iglesias que yo llamo corporativas, ¿no? Vienen de ese lugar. Vienen desde hace mucho tiempo, están llegando desde ese lugar. Y hay que separar muy bien, eso sí, tengo una divergencia con mis colegas antropólogos, porque cuando vas a estudiar una iglesia en antropología de la religión, y mi tesis es sobre antropología de la religión, yo partí de ahí, o sea, un campo que hoy se revela absolutamente fundamental. Entonces es necesario diferenciar lo que hace la gente en una iglesia, que es buscar
un lenguaje de espiritualidad, y eso es absolutamente legítimo, buscar lenguajes de espiritualidad en lo que esté a mano. Lo que se encuentre a mano, no hay. Pero sí hay un empresariado eclesiástico de las religiones de ultraderecha que han entrado y que, bueno, definieron las elecciones en Brasil antes de estas, pero también son, digamos, responsables, por ejemplo, cuentan en la iglesia, ¿no? En la elección anterior para presidente, Bolsonaro tenía el número 17, entonces el pastor abría la Biblia, Proverbio 17, página 17, y repetía el número 17. Todo eso es aconsejamiento, todo eso es asesoría psicolingüística, tienen muchísima. Entonces, esas iglesias presionan en el sentido de controlar la política. Entonces, esos rebaños puestos en la calle son para conservar el patriarcado. Y eso se nota en todo, en la cantidad de los discursos de odio que se dirigen a la mujer, a la lucha contra el aborto. Lula fue obligado prácticamente a decir que es contrario al aborto. ¿Por qué es tan importante? Tenemos que entender eso, porque ellos saben dónde están amenazados, dónde su poderío está amenazado antes que nosotros. Porque tienen sistemas de análisis, de estudio de la realidad, una antropología, unos psicólogos sociales, todo lo que te puedas imaginar de extraordinario, de análisis del discurso, de capacidad de conocer, que les permite reproducir y continuar con su poderío, aunque ahora está un poco inestable, pero ellos con sus rebaños nos dicen que el patriarcado es fundamental para mantener el edificio de todos los poderes económicos, políticos, intelectuales en pie. Nos lo están diciendo ellos. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué amenazamos tanto a las mujeres, no? A ver, Catalina. Dale. A ver, bueno, no hay el dueño del micrófono, pero no hablo tan alto como lo haría por un micrófono. Ahí Viene hacia ahí. Perdón. apareció el dueño. Apareció el dueño. A ver, Rita, Está apagado, a mí me... está apagado. Pero igual No. Está perdido. Ahí está. Ahí está, ya. A ver, Rita, a mí me hace un poco de ruido algunas cosas que planteaste, ¿no? Y fue mi alumna, ¿no? Con tendencia a la cancelación. Bueno, retomando tu idea de no encerrarse en la disciplina, ¿sí? Yo vengo de la historia. Y en esa medida a mí sí me hace un poco de ruido, me da la sensación como que el tema de la modernidad, expansión europea, ¿no? Expansión bélica, colonial, al día siguiente de esta expansión, bueno, es un decir, no es que fue al día siguiente, pero que nacimos como sociedades, ¿sí? Con la colonialidad, ¿sí? Y con el patriarcado, y bueno, para empezar me da un poco no sé hasta qué punto se puede decir que, por ejemplo, el patriarcado colonial es un patriarcado de baja intensidad. No, es al revés. El anterior, bueno, porque el colonial para nada es de baja intensidad, ¿no? No, es de alta intensidad. Ya, el anterior. Bueno, ahí también habría que ver, pero bueno, en todo caso, sí. Ahora, lo que sí me quisiera preguntarte es, cuando hablamos de raza, como inherente o como propio de la modernidad, ¿en qué sentido hablamos? Porque en estricto sentido, cuando nosotros hablamos de la racialidad colonial, estamos hablando de los estatutos de sangre. De casta. Es que los estatutos de sangre no son casta. Los estatutos de sangre se basan en la creencia de que la religión se transmite con la leche, con la sangre.
¿no? Y con la leche de la madre. Entonces, Bueno, hasta Bartolomé de las Casas, ¿no? Después, no, es No, con el Bartolomé concilio lo cambia, es con ¿verdad? el concilio de Trento, Mm. el estatuto de sangre. Bueno, esa es la raza. Sí, pero la raza vinculada a la sangre, ¿sí? Porque Sí, se habla de judíos, de musulmanes y después de indios y de otras malas razas y malas sangres, sí. ¿no? Sí. Malas razas y malas sangres. Entonces, de todas maneras, apelo a la interdisciplinariedad y pienso que ahí tendríamos que ir especificando, ¿no? Una diferencia entre el racismo colonial, que no era un racismo como podríamos hablar del 19 en adelante. Bueno, porque eso es una cosa que yo complemento, no está exactamente así en Quijano, que cuando después del fin de las leyes esclavistas, ahí aparece la raza como el factor de extracción de plusvalía. Se independiza la raza porque durante la esclavitud era posible tener, por ejemplo, una persona propietaria, era raro, pero existía, una persona propietaria de otros negros, por ejemplo, siendo negra, siendo afrodescendiente. Pero cuando termina las leyes esclavistas propiamente dichas, ahí la raza se independiza y pasa, ahí aparece la raza como la entendemos hoy. Vinculada al hecho religioso, al cristianismo. Sí, una cosa te voy a decir una cosa, ahí te voy a decir una cosa y se las voy a decir a todos. El hecho de que la colonización de América y los procesos de apropiación de tierras y, en fin, de masacre, obedecieron a las leyes de India, ese es una... No. El tema, he pensado mucho en el tema de las pandillas, porque yo trabajo con las nuevas formas de la guerra, las guerras mafializadas, El Salvador, Colombia, México, Guatemala. El tema de las pandillas, el tema de que México está sufriendo en este momento de una manera tremenda, eso es fundante en nuestro mundo. La conquista de América no se hizo obedeciendo a las leyes de India, eso es una fábula, es un boleto, es un cuento. Entonces, si la ley decía que la sangre, no. O sea, hubieron prácticas totalmente por fuera. Imagínate, si hasta hoy no se obedece la ley, imagínate en aquella época que el rey estaba allá del otro lado del mar y había unas leyes de India. Pero no, fueron fenómenos que todavía los pensamos mal. Era una práctica más que una ley. Escrito en rigor no estaba, pero era una práctica, el estatuto de sangre, no era ley. No, y por ejemplo, el otro tema del racismo y obedece a la propiedad. O sea, ¿por qué la mujer, por ejemplo, en Brasil parecía una ley musulmana? La mujer estaba dentro de la casa grande, o sea, de la casa del señor de esclavos. ¿Y por qué no podía salir de ahí? Porque si no se pulverizaba la hacienda. O sea, la cuestión del racismo y las leyes de no abrirse a matrimonios interraciales, el racismo tiene un fundamento propietario, o sea, fueron unas formas de no fragmentar las propiedades. Eso no está muy dicho, pero no está dicho, digamos, pero es así. O sea, la genealogía, la herencia se continuaba en pocas manos. Entonces, ¿ahí hay otra pregunta? Sí. Claro. Ahí varía un poco, ¿no? En Italia ese era el hijo varón, por eso tenemos semejante inmigración todos nosotros por el resto del mundo, porque se concentraba en una... Pero sí, claro, sí, dependía, en Brasil y en el mundo español no fue exactamente igual la colonización, pero en todos hubo formas de no fragmentar la hacienda, ¿no? Hola, buenas tardes. Un gusto realmente. Cuando hacía mención de Aníbal Quijano, él expresa como que el concepto de raza nace con la modernidad, pero como un diferenciador también de los espacios coloniales de los no coloniales, como la necesidad de llevar adelante una diferenciación dentro de los espacios coloniales de quién eran los dueños básicamente de los medios de producción y quiénes no. Eso me quedó como muy claro. Y después una frase
de un texto suyo que dice que el racismo lo que hace es una lectura en los cuerpos del otro y en donde se pueden leer la historia de las naciones. Ujú. Me interesa eso y estos dos conceptos, tanto el diferenciador como esta otra cosa, esta interacción, si se puede decir de una manera, entre el concepto de raza y el cuerpo del otro. ¿Qué dispositivos se pueden crear entre algo que me preocupa mucho, que es el ascenso de las neoderechas? Ay, ay. Bueno, creo que eso es muy difícil. Yo iba a hablar de un poco de eso, pero bueno, primero entender lo que está pasando, ¿no? O sea, yo había escrito algo, pero no tiene directamente a ver con raza, tiene que ver con el estanque de odio disponible. O sea, y de dónde, una cosa que hay que entender es en qué estanque, porque no le quise llamar manantial porque es una palabra muy bonita. Entonces, ¿cómo le da? ¿En qué pozo de odio? ¿En qué pozo de odio? ¿Cómo se genera? ¿Por dónde se generó el pozo de odio que está disponible para los discursos de odio de las derechas? Es un pozo de resentimiento. ¿Dónde se origina ese resentimiento que está presente entre todos nosotros? Es un sentimiento que nos circunda, que está por todas partes. Y pienso así, ¿no? Uno es las promesas justamente de la modernidad y las promesas de la democracia, que nunca se cumplieron. Entonces, de esa democracia, todas y todos nosotros esperamos algo que nunca ocurrió. Entonces, eso hay mucha gente poco advertida o que va generando un resentimiento, un rencor profundo, y ahí beben las derechas, esas inteligencias de las que hablé antes, saben que ahí está. Y otra cosa también, que eso le hemos sentido, yo le he sentido personalmente muchísimo, la lucha por el protagonismo. La gente se mata por protagonismo. La gente, o sea, ¿y por qué? ¿Dónde aparece, dónde se origina esa gran lucha por el protagonismo? Dentro del movimiento, de los movimientos sociales, dentro de las universidades, la gente se mata, se descabeza, así. Es una cosa tremenda. Dentro del feminismo también, terrible. Entonces, se origina porque vivimos en un mundo mediático, o sea, totalmente inundado, pervadido por las cámaras, por los medios masivos de comunicación. Y eso genera una expectativa de exposición, de protagonismo frente a la lente mediática, que al no poder ser democrático, porque no está pensado para ser democrático, está expuesto a capturas, eso va generando una magua, se dice en portugués, ¿no? Un rencor, una herida en la gente, porque el ser no es completo hasta el momento en que se encuentra ahí, expuesto a esa luz, a ese spot, a ese holofote, ¿cómo se llama en portugués? En español, holofote. Entonces, pero lo que tenemos que hacer entre todos es entender qué origina ese odio disponible. Hay un odio disponible. Yo llegué hasta ahí. No es mi tema, pero sí creo que esa es una reflexión obligatoria de todo el mundo. O sea, ¿por qué se acumuló semejante cantidad de odio en ese pozo, no? Pero de nuevo, nuestros antagonistas de proyecto histórico, yo no hablo de enemigos, no procuro, pero nuestros antagonistas, nuestros adversarios, lo supieron muy bien, dónde estaba ese pozo y cómo utilizarlo. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi voz es bajita. Rita, te escuché hablar sobre Öcalan. En algún momento he leído algo de él muy rápido y no le presté importancia, pero entendía de que él concebía a la mujer como una clase social. No sé si de repente nos puedas comentar un poco más de eso, porque me llamó la atención. Está disponible en internet todo su pensamiento y su obra en español también. Él lo que concibió, no sé si consideró a la mujer una clase, puede ser que eso no me acuerdo, pero sí concibe una organización política
basada en las mujeres, o sea, donde las mujeres ocupan un lugar central en la conducción del pueblo kurdo, que además está pensado por él como pueblo sin Estado. O sea, que es un pueblo que está en 4 naciones, dentro de 4 naciones diferentes, pero no, el propósito de ellos no es generar un Estado, sino poder tener leyes, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Sí, la genealogía, ¿no? La genealogía, que está basado en una organización que viene de la comunalidad, y en la comunalidad las mujeres tuvieron papel, y tienen, donde todavía existe una estructura comunal, un papel central, porque la domesticidad no es privada, no es, sino que tiene su propia politicidad, ¿no? Yo lo aplico a eso, pensar los nombres que están surgiendo en varios países, desde Berta Cáceres, bueno, Marielle Franco, Sonia Guayayara, en Chile también, muchas, lo que está emergiendo, bueno, Francia Márquez, son mujeres que vienen de una domesticidad no privada, no íntima, de un mundo propia característica del mundo comunal, donde todavía existe, ¿no? Y entonces esas mujeres están atravesando la frontera y teniendo una voz política en el espacio público, pero con un estilo de politicidad, y hablo mucho llamo de una politicidad que viene de la historia de la gestión femenina de la vida. Ahora, si le llamaba clase o no, no me acuerdo. Puede ser. Öcalan. Sí, Abdullah Öcalan. Todo está en internet. Es del movimiento kurdo. Pobres, sufren en Turquía, los matan. Y él está en aislamiento total. Solo Mandela estuvo más tiempo preso que él. Me da una pena cuando lo pienso, impotencia total. Yo en la cátedra Aníbal Quijano del Reina Sofía, en el año pasado, no, en el evento anterior, reuní las mujeres del grupo de Francia Márquez, las mujeres negras del Valle del Cauca, ¿no? Con un grupo de mujeres de kurdas. Hicimos un seminario fabuloso en el que las mujeres del Cauca dialogaron con, que son las del grupo de Francia, me indicó la persona a llamar porque ella estaba terminando su tesis doctoral y no podía venir, con mujeres kurdas. Bueno, todas las kurdas, una vivía en Alemania, pero todas las que se devolvieron allá a su mundo están presas, todas. Es siniestra la situación. Sí. Sí. Rita, acá. Bueno, primero, re emocionada y muchas gracias por estar acá. La verdad que escucharte la primera vez que te puedo escuchar personalmente. Y siempre, bueno, es como la sola maestra de mi tesis, es como, wow, escuchar a Rita el tema de la cancelación. Todo el tiempo me hacen ruido a las orejas. Yo quería hacerte una pregunta y que te he escuchado en otros momentos. A días del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, acá en Mendoza, bueno, como en el mundo, se van a hacer marchas, y una de las grandes luchas que tenemos acá, algunos espacios feministas, es contra el gobierno provincial por las áreas mujer que no atienden bien a mujeres en situación de violencia. La pregunta es si el Estado, y esto que decían de las leyes, terminan dando el parche a lo que nos arrebata algunas veces el Estado, ¿seguimos confiando en el Estado y seguimos, o dónde tenemos que confiar para... No, claro. Si bien hay un montón de laburo comunitario, pero por ahí es cuando necesitamos seguir viviendo, muchas veces están el Poder Judicial o el Ejecutivo para protegernos, si se quiere. Pero sí, pareciera ahora voy que a contar otra cosa cómica. Bueno, una nada cómica, que yo pienso que la Argentina no está más en una situación de Estado de Derecho. Yo pienso que no tenemos un Estado de Derecho. Pero los otros días vi una entrevista en España en un medio que se llama Público, ¿no? Del Público, por ejemplo, ahí está La Base, no sé si vieron el programa maravilloso de periodistas de la Base. Bueno, y una periodista me hizo y la sacó,
Y yo en el medio de la entrevista le dije, bueno, porque en realidad el problema es que los jueces, un juez tiene la misma mentalidad que un panadero, que un carnicero, que un astronauta, que un físico, que un químico. Le dije todo eso. Pero cuando la publicó, Rita Segato dice que los jueces tienen la misma mentalidad que los carniceros. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pasó algo extraordinario. Me empiezan a escribir mujeres, dice, mira Rita, te tengo que decir que fui a la carnicería. ¡Qué absurdo! Mi carnicero manda a decir que está muy ofendido con lo que... Pero es absurdo, es lo último que me hubiera imaginado, que esa fue la consecuencia, la queja de los carniceros. Después vinieron otras, ¿no? El carnicero no está contento con lo que vos dices. ¡Qué bárbaro! Porque realmente funciona mal, ¿no? Funciona mal. O sea, los jueces piensan así, tienen un sentido común de lo peor. O sea, no modificó su práctica, ¿no? Cuando la mujer es la que va a acusar, la que va a demandar, cae la sospecha sobre ella y su demanda, ¿no? Y cuando la mujer es la que cometió el crimen, la pena es más severa. Siempre, siempre, siempre. O sea, la sospecha cae desde Eva desde el Génesis hasta el presente, cae sobre nosotros. ¿Viste? Sí, pero lo que decís, claro, lo que pasa es que yo critico mucho. El feminismo colocó durante mucho tiempo todas sus fichas al campo del Estado, a pasar leyes, a generar instituciones, políticas públicas, perfecto, pero no consiguió hacer descender descender la violencia contra las mujeres. No se consiguió, eso hay que pensarlo mejor, ¿no? Yo a mis estudiantes formados en antropología, no en estas cosas como filosofía, siempre les digo, si viniera un marciano, ¿no? Llegar a la Tierra, a un país, entonces fue a preguntar el marciano, pedir la constitución y los códigos para ver a qué país llegó, no va a conseguir conocer a qué país llegó leyendo la Constitución y los códigos, sobre todo eso en América Latina, y eso lo iba a decir y me lo olvidé, donde nuestras naciones tienen un error de fundación, tienen un error basal de fundación. ¿Por qué? A ver si los historiadores acá me ayudan, si estoy equivocada o tengo Todos los héroes que le pusieron el cuerpo a la guerra en la guerra de independencia, todos, porque lo pregunto al país que voy, todos los San Martínez, Belgranos, O'Higgins, Juana Sazurduy, y también pregunté de México, todos murieron solamente de 3 formas, o asesinados, o de miseria absoluta como Artigas en Paraguay, mal abandonados y muertos de hambre y de enfermedad como Bolívar también, o en el exilio. ¿Y quién fundó nuestras naciones? ¿Quiénes fueron? Los criollos. Y las fundaron con manijitas. O sea, quien no es élite, cuando accede al Estado, se elitiza cuando ingresa. Hay una captura. Entonces yo no tengo fe estatal. Quijano tampoco la tenía. Pero él decía así, la cosa es adentro y en contra. O sea, no se puede abandonar el campo del Estado, pero no vamos a esperar que el campo del Estado, como se ha esperado en toda... Nunca sucedió. La idea absurda que para muchos todavía continúa vigente, que tomamos el Estado y desde el Estado reorientamos la historia en una dirección de un mundo más benigno, nunca, jamás fue posible. No sucedió. Entonces, si no aprendemos de historia, va a ser divertidísimo en el colegio secundario ir a estudiar, qué sé yo, pastelería, otra. Eso sí. Claro. No estoy hablando mal de los pasteles, no. Bueno, listo, ahora ya está, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Él que decía que yo copio todas las ideas, que mis ideas son